Hola a todas y todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlace con Miscelánea Histórica. Los saluda Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras, Alberto Flores, director de audio, y en esta ocasión Jaime García en la producción. En esta ocasión hemos invitado a Samantha Florelli Rubio García. Samantha, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el doctor Jared García Vicuña del área de la licenciatura en filosofía. Buenas tardes, Jared. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que iniciando por el principio, ¿cómo fue que llegaste a la Facultad de Humanidades? Pues sinceramente por equivocación. Está bien, está bien. Yo inicié en la universidad entrando a biología y yo estuve un año en biología y ahí me di cuenta que pese a que me gustaba mucho, no era algo que yo quisiera. Sobre todo a mí me gustaba mucho saber por qué del conocimiento. Y ahí, en la biblioteca de biología, que antes la compartían con artes, había muchos libros de filosofía de la ciencia. Y ahí es donde pues encontré que era lo que me gustaba. Entonces dejé biología y me fui a hacer filosofía. ¿Y esas inquietudes también las tuviste en la preparatoria? Sinceramente, no. Ni filosofía ni biología. No. Entré en biología también por suerte. Tuve la fortuna de conocer unas personas de biología que, por supuesto, me hablaron maravillas de su carrera. Y dije, oh, wow, iban a campo y hacen un montón de cosas divertidas. Y dije, ok, vamos a probarlo, vamos a ver si esto me gusta. Estando ahí, sí empecé a tener como un desarrollo de personaje y me empezó a gustar demasiado estos asuntos de la investigación. Y decidí, pues bueno, o sea, dirigirme más bien a filosofía que quedarme en el ámbito práctico. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que te trajo de filosofía o cómo llegaste? Pues sobre todo fue un cambio drástico en el sentido de una vez entrando a la carrera, aunque no se notara, la verdad es que disfrutaba mucho de las clases en el sentido de que era lo que yo estaba esperando. O sea, más bien esta manera de preguntar, de hacerse las críticas y la oposición a la dogmática era algo que yo estaba buscando y que por otro lado no había encontrado en biología. Y sí, o sea, definitivamente fue un cambio radical a lo que yo esperaba de la carrera. ¿Y hubo algún profesor en particular que te influenciara más cuando iniciaste la carrera de filosofía? Esa pregunta es trampa. Porque porque van a creer. Pues te a Harriet, ¿no? O sea, es válido. Pues sí, yo creo que también una de las cuestiones es de que a mí me tocó el plan de tronco común. Y también eso para mí fue una retroalimentación grata, el hecho de tener un poquito más de todas estas partículas de humanidades, que si no hubiera sido por eso no me hubiera interesado en lo absoluto, pero teniendo ya ese trasfondo, digamos que se vuelve un poco más fructífero el de ahí pasar ya a tu carrera, a lo que ya tenías pensado hacer. Sí, como que una definición más clara. Claro. De tener un panorama amplio. Sí, definitivamente. ¿Y cómo seguiste después? ¿Cómo te fuiste metiendo, involucrando, sobre todo, no sé, algún tema en particular sobre la filosofía? Yo desde que llegué a filosofía ya sabía lo que quería investigar. Desde mi infancia ha estado plagada de tecnología y de muchos artefactos que en mí han hecho como un gran impacto en cómo veo las cosas y cómo veo mi realidad. Y sí quería hacer algo con respecto a Internet, pero no sabía qué.
no sabían ni qué ni cómo. Y esas herramientas las fui tomando dentro de toda la carrera. ¿Tu familia estaba involucrada en esas cuestiones técnicas? Pues no realmente, pero más bien nos daban absolutamente todo lo que queríamos. Ah, bueno. Sí. Bueno, sí, ¿no? Es parte de la cotidianidad y de Sí. del momento histórico que vivías, ¿no? Sí, tuve la fortuna de que mi papá es una persona muy curiosa. Entonces, desde el principio, por ahí de los 2000, él dijo, vamos a tener una computadora. Y compró la computadora y compraba muchas cosas para la computadora. Y él también, de forma muy intuitiva, siempre estuvo como muy al pendiente de la tecnología, ¿no? Y por ende, pues también, como de, a ver, pues, No, quítate, sí, déjame. era la innovación, ¿no? Claro, sí, totalmente. El hecho de que entraras y tuvieras que ocupar el teléfono y te gritaran, ¡ya quítalo! Sí, exactamente. Por supuesto que de ahí al cambio del módem, o sea, ¿qué piensas? O sea, ¿qué es esto? Bueno, ahora ya entiendo por qué el tema. Sí, exactamente, ¿no? Tenías ya una motivación de enterarte los porqués de la tecnología y los cambios en ese momento. ¿Y alguna otra cuestión en particular del conocimiento de la filosofía que te atrajera? Pues sobre todo son los paradigmas de la ciencia. Siempre han estado ahí, también desde los factores de la biología, que bueno, o sea, siempre fui un poco molesta en ese sentido porque mis preguntas iban a, bueno, o sea, pero ¿cómo saben que no le duele? O sea, ¿cómo saben que si le cortamos un pedacito no le duele? Claro. Y es de, bueno, o sea, porque no tiene terminales nerviosas, ¿por qué lo pondrías en duda? Bueno, supongo que yo soy la tonta porque yo sí me lo pregunté. Pues sí, ¿no? Pero son preguntas normales, ¿no? Yo creo que muchas veces la ciencia llega a un campo en el que esas preguntas difíciles que se hacen las personas comunes y corrientes, muchos de los científicos ya las dejaron de lado, ¿no? Quizá a lo mejor por todo el bagaje que tienen, ¿no? Las explicaciones, ¿no? Sí, claro, o sea, me parece que el asumir de la ciencia es algo que se necesita hacer si no quieres estancarte, ¿no? O sea, para mí es completamente comprensible el hecho de que digan, bueno, o sea, claro, hemos descubierto que si tienen un sistema nervioso, pues tienen terminales nerviosas y sienten. Si no lo tienen, no lo sienten. Me parecería una respuesta lógica, pero claro, o sea, ahí te detienes y tú sigues avanzando. Ya no es algo a lo que te quieras quedar pensando infinitamente, pero eso era verdad lo que pensamos, ¿o no? Y bueno, o sea, todos sabemos que a los filósofos nos gustan más las preguntas que las respuestas. Así es, Harry. Sí, no, bueno, o sea, pues gracias por estar aquí, bienvenidos todos. Y bueno, a mí me gustaría comentar contigo como algunas cosas de tu proyecto de licenciatura, ¿no? La estructura de Internet, un emplazamiento lúdico, que trabajamos largo y tendido durante una buena temporada. Entonces, hay una primera pregunta que en cierta medida ya se la has respondido a Jaime, pero quisiera como insistir en esto, ¿no? ¿Por qué Internet? Para estudiar desde la reflexión filosófica. ¿Y por qué te hago la pregunta? Pues tú lo sabes y lo viviste en la carrera, ¿no? Parece que hay como muchos temas que son como los propiamente filosóficos. Claro. Y son temas que muchas veces vemos como en ese pasado, muchas veces muy lejano, y hay como somos como medio refractarios en la comunidad filosófica a estudiar como problemas tan contemporáneos y tan cambiantes como Internet, ¿no? Entonces, por supuesto que te llamó la atención, pero no te sentiste como atraída hacia otros temas. O sea, ¿por qué insististe en esa cuestión de ahora me gusta Internet o me disgusta Internet o quiero estudiar Internet y no me conformo con estudiar, o sea, la belleza de Platón, por ponerte un tópico de tantos otros que tenemos ahí, ¿no? Sí. Pues, mira, soy muy terca, pero para mí sí era importante poner mi propia perspectiva y mi experiencia en una investigación. No tanto el hacérmela fácil o el desviarme con algún otro tópico que de alguna manera no fuera algo que yo constantemente tuviera presente. Por ejemplo, bueno, sí, mi familia es una familia muy de artistas,
pero no por eso el arte me desvive de una manera en que me paso constantemente preguntando por qué lo disfruto tanto. Y sobre todo es el poner los límites de hasta dónde quieres llegar. Para mí Internet siempre fue una gran duda, no solo de mi propio disfrute, sino de decir, bueno, o sea, ¿por qué o sea, es tan grande, o por qué es tan difícil, o por qué no es una respuesta tan fácil como establecer 3 conceptos sobre belleza y ya darme por bien servida? Entonces Internet siempre ha sido como esa esfera de mi realidad. O sea, y el hecho de que sea como una realidad que no solo mutaba cuando estabas estudiando, sino que sigue mutando, es como parte de lo que te llama la atención. O sea, que el problema, más que clausurarse o terminar, se abre y se reabre de muchas maneras. Sí, claro. O sea, el hecho de que cada vez me sorprende más el poder encontrar pequeñas formas que no entiendo o que ya sobrepasaron de alguna manera mi cotidianidad, lo vuelve muy interesante. O sea, el hecho de que yo no pueda tener todas las respuestas sobre ello es lo que hace que mi terquedad diga, ay, pero a ver, ¿cómo está pasando eso? ¿Por qué? Va, fíjate, uno de los conceptos centrales que tienes ahí en la tesis es la técnica. Entonces, pues, ¿cómo lo entiendes? ¿O pues, qué te llamó la atención? ¿O por qué te parece que es tan importante como partir de ahí para entender un fenómeno que puede parecer obviamente técnico como es Internet, pero realmente es así? ¿O cómo lo ves tú? Pues sobre todo lo vi de una manera estratégica. Es decir, si tú ves Internet desde dentro, desde el fondo, desde las cosas que te ofrece, va a ser muy difícil poder comprenderlo conceptualmente, ¿no? Entonces, para mí era como súper importante alejarme un poquito y darle sentido al hecho de su forma, o sea, cómo está presente, cuáles son sus características más fundamentales que vayan a cambiar qué vemos, qué decimos o cómo lo hacemos. Independientemente de eso, debe de haber una raíz muy profunda que nos explique qué hace. Era como mi mayor necedad y para eso me ayudó mucho el concepto de técnica. Retomando como estas situaciones hermenéuticas de tener que decir, bueno, esta palabra tiene un origen, esta palabra tiene una descripción. La técnica me funcionó mucho para empezar a darle forma a algo muy complejo que es Internet, que es muy amorfo, o sea, es muy... se te dispersa. En el momento en donde tú quieres darle características, o sea, de repente dices, bueno, estoy describiendo la televisión, estoy describiendo la radio, o sea, no pueden ser esas cosas porque es todo y nada de eso a la vez. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, si nos vamos hasta el hecho de la técnica, es un hacer que le da sentido a la raíz de la tecnología, porque no podemos desprender esa situación, no podemos desprender que Internet es una tecnología. Veas por donde le veas y hagas como le hagas, es una tecnología sí o sí. Entonces, comprender la técnica fue el primer paso a tener que darle sentido a lo que es la tecnología. Pero en ese aspecto estaríamos hablando de cosas diferentes, ¿no? O sea, la técnica o esa manera de entender la técnica que retomas particularmente desde Heidegger en tu tesis no sería como simplemente entender Internet como una cuestión solo de aparatos que se conectan, ¿verdad? No, el motivo de la técnica también es, si entendemos la técnica, una vez más como lo decía Heidegger, en este aspecto del saber hacer tenemos una pauta, ¿no? O sea, tenemos el que se hace de una forma en particular, y esto es desocultando. Desocultando ya nos da la pauta de que pues tiene que ver con el conocimiento. Cuando lo lleva a la tecnología y lo lleva al, bueno, sí, o sea, estamos desocultando las cosas, estamos llevando ese conocimiento, pero ya a otra evolución, ya a otra manera de ver la realidad del conocimiento. Y es ahí en donde importa también Internet, porque Internet es una manera de hacer y es una manera de conocimiento, pero tiene sus particularidades que pues son fundamentales de otra área, ¿no? Que son los medios de comunicación. Fíjate, una de las cosas que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención de tu tesis desde la época en la que estábamos
trabajando era precisamente el tema de, o más bien, de la visión con la que abordabas el tema, era que no tenías como ni odio ni mitificación. O sea, es decir, me parece que son como fenómenos que pueden suceder cuando nos acercamos al conocimiento de algo, ¿no? Que lo hacemos desde el entusiasmo, lo cual no quiere decir que no haya entusiasmo en tu relación con Internet, o desde la crítica más feroz, lo cual no quiere decir que no haya crítica en el este, ¿no? O sea, la palabra clave que me viene a la mente es precisamente de la mercantilización, que es un tema que analizas pues con bastante, o con mucho detenimiento, mejor dicho, en tu tesis, ¿no? O sea, ¿en qué medida esta paradoja de Internet, ¿no? Como este ámbito lúdico que tú estás planteando en tu tesis y este ámbito mercantilizado, te ayudó o te dificultó tu estudio, tu reflexión sobre Internet? ¿Cómo viste esa, que siempre tuviste muy claro desde el principio, pero cómo viste ese problema? Sí fue complicado porque entre más avanzábamos, las variantes iban creciendo. Pero creo que ahí lo que facilitó o lo que dio en el clavo fue el asunto de McLuhan. O sea, el hecho de que el medio sea mensaje y que, pues, a final de cuentas, todas las tecnologías tienen un propósito, nos facilita mucho este aspecto hasta mercantil, ¿no? O sea, el aspecto mercantil es un intercambio de bienes. En un intercambio de bienes no hay por qué detenerse en la ética. O sea, un intercambio de bienes se da o no se da. No hay necesidad de meternos en si es bueno o si es malo. Entonces, si nos vamos desde ahí, todas estas cuestiones técnicas, tecnológicas y de medios, pues van a tener su fondo, van a tener su desarrollo, su cómo hacer, que no involucra absolutamente nada, si te gusta, si no te gusta, si es bueno, si es malo, o sea, no, está ahí para cumplir su función. Su función es independientemente de tu categorización, o sea que sí lo tiene, una vez más, McLuhan es como una de las citas, bueno, que a mí más me gusta en el hecho de las armas. Dice, las armas tienen un propósito, el propósito es matar, tengan un buen motivo, las use quien las use, su propósito es matar y tienen dos posibilidades, lo cumple o no lo cumple. Entonces, ¿por qué habrías de detenerte tú en esta investigación sobre el fenómeno a divagar en si es bueno, si es malo, si te gusta o no te gusta? Entonces su función se cumple, ¿o no? A mí me llama la atención porque se supone que la ciencia y la tecnología deberían estar al servicio de la humanidad, y lo que estamos planteando es una realidad que existe, es completamente contrario a esto que acabo de decir. Sí, y de hecho eso es como también uno de los grandes asuntos con la tecnología. La tecnología es en este sentido, en este cambio de cómo se desoculta y de cómo toda la producción científica se vuelve eso, una producción, ya no es un efecto del bienestar o el malestar humano, es qué estás produciendo, qué está haciendo tu ciencia, que es un intercambio. Me sigues dejando. No, a ver, a mí me da la impresión, claro, o sea, yo creo que también, te hacía la pregunta porque toda la cuestión de lo lúdico, ¿no crees que viene como a perturbar un poco esa visión de Internet? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, nosotros cuando entramos en Internet, lo sepamos o no lo sepamos, pues ahí la mercancía está como en parte de todas las dinámicas, ¿no? Claro. En tu propio planteamiento de lo lúdico, ¿no crees que viene como a perturbar en cierta manera esa, no sé si unilateralidad, perdón, es la palabra correcta, pero esa como función tan clara y tan explícita? Si entendemos a Internet en este trasfondo de que es un intercambio masivo de información, o sea, se cumple sí, siempre. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, compartas lo que compartas, o sea, es una función que se cumple una y otra vez. ¿Esta función es mercantil? Sí, desde luego. ¿A qué viene la lúdica? La lúdica ya me parece ahí, por ejemplo, apenas estaba como releyendo el Homo Ludens de Huichiga, y también tiene sus límites en el aspecto de decir, bueno, o sea, sí, inherentemente del humano, una de nuestras formas más prácticas de aprender va a ser los juegos. Y como Benjamin lo dice, los juegos tienen reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos más por algo más arbitrario? ¿Qué tal que la lúdica llega a este punto
de simplemente un gozo en el cual, claro, irrumpe y molesta y es algo que siempre va a estar en contra de la producción, porque tu gozo, ¿qué produce? ¿Qué produce que puedas intercambiar? Absolutamente nada, es personal. Entonces sí, o sea, la lúdica a mí me parece que es este aspecto arbitrario y corrompedor, por así decirlo, de esta máquina que constantemente nos fuerza, nos guste o no, a tener que mercantilizar todo, ¿no? O sea, nuestra experiencia, nuestros gustos, nuestro y decir, bueno, o sea, pues me gustó y lo voy a poner y si a alguien le sirve, a mí me sirve porque me está divirtiendo, a mí me sirve porque es mi gozo, sí, o sea, se sale. Sí, ¿Dónde metes la autoridad en ello, no? Exactamente, ¿no? O sea, porque de alguna manera tu propio gozo, tu propio afán de diversión, lo que puede hacer es como plantear reglas distintas, juegos diferentes dentro de ese gran marco que es el juego de intercambio general. Siempre se intercambia algo, pero ¿qué intercambias? ¿Cómo intercambias? Incluso a quién le intercambias puede ser como algo más restringido, sin necesidad de estar pensando, igual sí, igual no, en el dinero en el no dinero que vas a sacar de esto, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, y en esto viene como toda la relación pues también de Laura, ¿no? O sea, el hecho de que constantemente se nos esté recalcando una y otra vez en intentar ser productores de contenido, el hecho de que sea totalmente sin autoridad de autor y sin regulación, o sea, es de, bueno, ¿a quién le sirve? O sea, ¿a quién le sirve realmente? A final de cuentas, ¿se puede transformar en mercancía? Sí, o sea, eso es innegable. Todo ahí se puede transformar en mercancía, pero el punto no es tanto eso, porque si quisiéramos evitar completamente que Internet convirtiera toda nuestra experiencia en mercancía, yo te diría, no entres, no lo uses, no hagas nada ahí, porque entonces la única manera de evitarlo es salirte. ¿Quieres estar ahí? Bueno, entonces aprovéchalo para ti, haz las cosas que tú disfrutes para ti, y en ese momento, se convierta o no, no va a importar, porque el gozo, esa lúdica, va a ser la única manera en que tú aprendas para ti. Has mencionado la palabra aura, ¿no? Has dicho que en relación con la autoría, ¿no? O sea, en ese aspecto tú consideras que es absurdo, imposible o muy problemático pensar en términos de autor dentro de la red. No. Bueno, es problemático si lo queremos ver como el enemigo. Pero a final de cuentas esa es la forma de autoridad que se presenta. O sea, todo lo que nos impone a tenerle que poner nombre, apellido y es mío y no lo copies y no lo compartas, ahí va a estar el aura, siempre. Entonces, es problemático cuando te importa. Porque si no, puedes ser perfectamente un pirata del internet, apropiándote de todo lo que encuentres. ¿Y quién te va a decir que no? Microsoft lo hace. ¡Claro! Y además con permiso de las autoridades. Con permiso y por permiso todo el mundo lo hace. Aunque el usuario no lo quiera hacer. Sí. Nosotros estamos sujetos a eso. Sí, claro. Al utilizar el software gratis de Microsoft. Sí. Entonces, nuestros trabajos van sacándole copias y se quedan guardados en la nube. Todos los intermediarios de internet, todas las plataformas se quedan con absolutamente todos tus datos. Te guste o no, lo quieras o no, y eso es parte de tu mercancía, eso es parte de lo que tú eres que se puede aprovechar. Porque tú podrías tener tu correo y decir, bueno, yo no comparto nada importante que me puedan robar, pero a final de cuentas ya tienes un correo, ya diste tu nombre, eres parte de un proceso de parámetros que te van a considerar, te guste o no. Sí, pero eso de que se queden con lo que tú estás produciendo es otra cosa, ¿no? Ahí está el punto, se van a quedar con lo que estás produciendo siempre. Sí, exactamente. Sí, y ahí está lo que decía, ¿no? El autor. Sí, claro. Entonces mucha gente lo que hace es decir, bueno, o sea, yo voy a utilizar ese recurso y lo voy a hacer provechoso para mí, lo voy a hacer monetario para mí. Entonces todos los videos que haga, pues yo quiero ganar mis centavos de esto. Entonces les voy a poner autoría y voy a decir que nadie lo copie.
Me queda otra duda. Ahora últimamente ha salido que a través de estos medios se produce arte. Pues, bueno, de acuerdo a lo que están diciendo. Algo que le guste a la gente, ¿no? Y llamemos que ese arte lo hizo una máquina. ¿Y ahí qué? Esa polémica. Sí. No solamente eso, ¿no? Porque también está esa última visión de que hay una inteligencia artificial que puede ir más allá de la capacidad que tiene el hombre. Pues mira, más que una inteligencia es para que fuera inteligencia tendría que tener sus propias voliciones, o sea, tendría que tener intenciones de hacer algo. En realidad es simplemente una caja inmensa de información, es decir, algorítmicamente la cantidad que tiene es suficiente como para que descubriera algo nuevo. ¿Por qué? Porque cada cosa que se aporta a la red, o sea, sí va a caber en un parámetro, pero también son tantas las infinitas posibilidades, que bueno, no creo que sean infinitas, yo creo que más bien son finitas, que por supuesto que va a dar para que tú creas que es la quinta maravilla. Es decir, tampoco la humanidad es tan genial como para que crean que se puede sobrepasar. No, o sea, a mí me gusta más eso de que todos nos montamos en los hombros de los gigantes, ¿no? Para ir creando, ¿no? Sí, sí. Pero esto como que se va más allá, y lo que me preocupa es no la máquina, porque es una acumulación de información. Lo que me preocupa es quién está atrás de eso, que eso sí lo puede manejar. Claro, sí. La verdadera problemática, como ya se han dado mucho cuenta las personas que ganaban bastante bien, es que toda esa información es reutilizable y es aprovechable por quien no quiere pagar ni un peso. Esas son las verdaderas problemáticas de que una tecnología así esté a disposición de las empresas. Porque entonces, claro, o sea, a ti tu autoría te importa porque es tu medio de intercambio. Tú dices, yo hice este dibujo y requiero que me paguen para replicarlo. Y alguien te va a decir, sí, te voy a pagar esta vez, me lo voy a quedar, pero esto es información que yo puedo replicar, ya no te requiero a ti para replicarlo. Entonces fácilmente pueden desechar tu pago, pueden desechar tu parte mercantil y seguir ellos con su empresa. Esa es la verdadera problemática, no tanto si es el Da Vinci o si es... Justo hoy a la mañana veía la noticia de lo que ha pasado con el actor Stephen Fry. No sé si habéis visto, ¿no? Que había hecho una grabación con los libros de Harry Potter, entonces han utilizado eso como precisamente base de datos de la voz y han replicado su voz y ahora está leyendo, diciendo, no me acuerdo qué exactamente, eso es. Y no le han pagado absolutamente nada, ¿no? O sea, por eso los guionistas y los actores en Hollywood también están como están, ¿no? Sí. Sí, o sea, es como realmente la problemática, porque sí, o sea, un collage lo puede hacer cualquiera, o sea, y ahí está. Y es como la broma que tenemos entre los artistas, es de que pues a nadie le salen las manos, pero es verdad, o sea, sí está, o sea, la información sigue siendo información, o sea, es simplemente otro lenguaje. Y muchas veces, claro, o sea, no nos damos cuenta, una obra de arte, una pieza musical es simplemente otro lenguaje, es traducción a otro lenguaje, pero es absolutamente lo mismo una y otra vez. Que sí, que claro, duele en el ego, por supuesto que duele en el ego, que algo haga algo mejor que tú. Pero claro, o sea, más allá realmente son como las cuestiones comerciales, las que ya llegan a esta escala, a esta magnitud, ¿no? De decir, bueno, o sea, ¿por qué no es del todo ético que me quiten mi trabajo? Fíjate que me hiciste pensar en qué fría es la filosofía, ¿no? La forma en que lo estás explicando es una forma muy clara de lo que está sucediendo con Internet. Y creo que muchas veces no hemos reflexionado en eso. Es que es difícil, por eso a mí también siempre, o sea, nunca dejé de lado esa situación porque era difícil, o sea, para mí era difícil poner
también en palabras o en decisiones pues todo lo que me hace sentir, ¿no? Decir, sí, claro, lo disfruto mucho y me gusta mucho, pero hay cosas que no, tampoco me agradan. Entonces, esta situación tan volátil de tener algo que muta una y otra vez fue como mi fascinación. Bueno, precisamente aprovechando lo que acabas de decir, creo que la respuesta queda clara, pero de todas maneras te hago la pregunta. ¿Crees que se puede definir Internet de alguna manera? Desde la filosofía o desde cualquier otro conocimiento. O sea, es decir, ¿crees que puedes dar una definición en el sentido de decir, bueno, Internet es esto o simplemente es una cuestión de microsegundo, ¿no? Igual Internet es esto en este instante, pero luego será todo lo contrario, vete tú a saber qué. Sí, bueno, ahí es, por supuesto, lo más complicado. Si quisiéramos, podríamos hacerlo una vez más desde esta concepción de su función primordial, ¿no? O sea, es un medio de comunicación de transmisión de información masiva. Claro, o sea, si lo ves desde ahí, sí, o sea, son sus características y es lo que hace, sí. Pero poder abarcar a comprender todo lo que es Internet se queda corto. Ahí es donde entendemos que se queda corto. Y se queda corto en buenos términos. A final de cuentas, si retomamos un poquito a McLuhan y le damos esta pues este sentido, si queremos, o este beneficio de la duda de si realmente es una extensión de nuestro cerebro por las funciones informáticas y de rapidez, pues volvemos a las mismas cosas. Filosofía ya dijo qué es el cerebro, qué es el pensamiento. Entonces, ¿por qué podríamos decir que es Internet? Entonces, sí. Sí, pues te digo, incluso que en los temas clásicos de la filosofía llevamos 2500 años. Mismo, ¿no? Sí. Va. Y pues te digo, o sea, simplemente retomar un poco, porque te digo, ya te dije, cuando estábamos trabajando en esto, que era la idea como que más me gustaba y ya te lo he planteado antes, ¿no? Pero para terminar, porque creo que por lo menos a mí es lo que más siempre me gustó, ¿no? La parte de lo lúdico. ¿Crees que la lúdica se puede implementar también como en otras actividades? O sea, es decir, ¿crees que la lúdica puede ser una manera de entender un fenómeno que la gente, o sea, un fenómeno como Internet, que sí es verdad que la gente lo ve como algo divertido, pero ¿crees que puede ser como una manera de entender otras maneras de hacer las cosas? Sí, en definitiva, yo creo que hasta este punto que todavía sigo intentando establecer los límites de la lúdica o un poco darle sentido, porque ya considero personalmente, no me quiero meter con nadie, personalmente en este aspecto me parece que la lúdica es mucho más grande que un juego. Me parece que no, un juego es una forma lúdica de hacer las cosas. Y sí, un juego nos va a dar los parámetros de cómo hacer las cosas. Yo creo, o sea, un juego es una técnica, ¿no? Es una manera de hacer las cosas. Pero la lúdica no se queda en el ámbito del juego. Yo creo que la lúdica abarca muchísimo más, un campo más amplio que el simple hecho de poner reglas y seguirlas y divertirte, ¿no? O sea, que me parece que intrínsecamente en lo que somos humanos, la lúdica nos acompaña en muchísimas más actividades de las que nos hemos dado cuenta. Entonces, sí. Sí. Ahí tienes un filón, ¿eh? Con eso puedes hacer muchas cosas. Ya sé. Pero esto es la lúdica del usuario. ¿Y qué pensarías de la lúdica del que crea Internet o de los que trabajan en Internet? Pues mucho de eso hay. O sea, por ejemplo, cuando se estaba desarrollando Internet como proyecto entre universidades, yo creo que también ahí había mucho de lúdica, porque para que puedas llegar a una idea, un proyecto de decir, ¿y si le hablamos a la universidad allá? ¿Y si necesitamos compartir sus archivos, pero ya? ¿Por qué no? Me parece que ahí la creatividad es, o sea, almas gemelas de la lúdica, ¿no? O sea, el hecho de que
de que una necesidad necesite respuestas creativas, ya también necesita lúdica, porque si no te tomarías la molestia en hacerlo. Pues sí, exacto. Sí, estar ahí horas y horas. Sí, sí. Imaginando cómo. O sea, porque, claro, para mí sobrepasa mis capacidades el decir, vamos a crear un lenguaje totalmente nuevo que solo sea para estos cacharros y que solo sirva para mandarle el hola, ¿cómo estás? A la universidad del otro estado. Entonces, sí. Muy bien. ¿Tienes alguna? No, yo ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Samantha, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que te haya agradado las preguntas y que no fueran tan tan problemáticas, ¿no? Que fueran más bien lúdicas. Siempre. Samantha, muchas gracias. Harry, muchas gracias. Y también es tu programa, te invitamos a que participes con nosotros. Claro, sí, con mucho gusto, claro que sí. Cuando haya otras estrellas como que hayan también egresado, pues invítalas y con mucho gusto claro que sí. Participaremos aquí. Va. Y esperamos que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre de Mamatla, Alberto Flores y Jaime García. Nos vemos hasta la próxima.